Y este hombre dice, no, yo pienso que este gallo es más fuerte, más fuerte. Y yo voy a apostar $500, $500. Y si este gallo gana, yo voy a ganar $1000. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaré de una serie de cómics que se llama Bagheera y yo. Bagheera no es un nombre en español. Es posiblemente un nombre en hindi o algún idioma de la India. Pero este cómic habla de las aventuras. Este cómic habla de las aventuras de un gato. Un gato. Este gato se llama Bagheera. Y tú puedes leer este cómic en un sitio que se llama Webtoon. Webtoon. El autor, el escritor y dibujante de este cómic se llama Nadi Comics. Nadi Comics. Hoy vamos a leer el primer episodio de este cómic. Vemos un gato. Este es un gato. Un gatito. Podemos decir también un gatito. Este gato, ahora, este gatito se está estirando. Se está estirando. Esto es estirarse. Estirarse. Vemos sus patas delanteras y sus patas traseras. Sus patas delanteras y patas traseras. Este gato, todos los gatos tienen 4 patas. 4 patas. En español no decimos piernas para hablar de un gato o de un perro o de un caballo, cualquier animal. Decimos patas. También cuando hablamos de muebles, por ejemplo, una silla o una mesa, tienen 4 patas. 4 patas, no 4 piernas. Podemos ver que tiene su cola. Su cola también se mueve un poco y el gato está sonriente. Sonriente. En la siguiente escena, Bagheera se está estirando hacia adelante. Hacia adelante. Él se estira hacia adelante. Continúa sonriendo y su cola está un poco rígida o parada, una cola parada. Podemos ver que sus ojos
están cerrados y tiene las orejas hacia atrás y están un poco rígidas, ¿no? Rígidas. Todo su movimiento indica que él se está estirando, estirando. En la siguiente escena, el gato Bagheera estirándose, sigue estirándose y esta vez tiene sus ojos abiertos, muy abiertos. Sus ojos son de color amarillo. Los ojos son de color amarillo y tienen una pequeña línea vertical, una pequeña línea vertical. Esta es la pupila. La pupila es vertical, como todos los gatos. Parece que este gato está recostado o está apoyado sobre un mueble. Este parece ser un mueble. No sé exactamente qué tipo de mueble es. Luego dice, ¿yoga? ¿Yoga? Como una pregunta. Nosotras lo inventamos. Nosotras o nosotros también. Nosotros los gatos inventamos el yoga. Este es el primer capítulo de esta caricatura o de este cómic que se llama Bagheera y yo. Veremos el segundo episodio. En el segundo episodio está de nuevo esta gatita viendo las noticias. Aquí dice noticias animales. Está viendo las noticias y todo habla sobre cómo viven los animales en el mundo. Estas noticias las está viendo en una pantalla de televisión o no sé si es una pantalla de computadora, posiblemente. Tal vez una pantalla de televisión. Este parece ser un reproductor de DVD, tal vez un reproductor de DVD o de videos. Hoy en día, muchas personas ya no usan reproductores de DVD, pero antes eran comunes. Podemos ver que esta televisión es de pantalla cuadrada, y aquí se observa el cable donde está conectada la televisión. La gatita parece muy atenta a todo lo que pasa acá en la televisión. Y hay un hombre que es el que habla las noticias. Él es un periodista o también un presentador de televisión. Un presentador de televisión. Está vestido de manera formal. Tiene un traje formal. Tiene una corbata y en su mano sostiene un papel, una hoja de papel para leer la noticia. En su rostro, este es el rostro, se mira que él está serio, para dar
las noticias. Decimos dar las noticias. Veamos qué tipo de noticias presentan. La primera noticia es de un hombre que golpea a su propio perro o golpea a un perro. Podemos ver que el perro tiene mucho dolor, como tiene mucho dolor. Estas estrellas dan la idea de mucho dolor y también está llorando, tiene lágrimas. No sé si los perros en realidad pueden llorar con lágrimas. No sé. Escríbeme en los comentarios si un perro en verdad puede llorar con lágrimas, con líquido. No lo sé. Este hombre está utilizando no sé si es un látigo. Parece que es algo parecido a esto. Es como un látigo para entrenar animales. Aquí dice látigo para entrenamiento de animales, para enseñarles a ellos a comportarse tranquilos. Utilizan látigos. Este es otro tipo de látigo. Todos estos son látigos. Y al parecer, este hombre está golpeando al perro con un látigo. Esto es un látigo. En su mirada, sus ojos, podemos ver que él disfruta hacerle daño a este perro. Disfruta maltratar a este perro. Incluso tiene una sonrisa. Es una sonrisa maligna, como una sonrisa de maldad, es una sonrisa de maldad. Él lleva pantalones cortos y una camiseta. Tiene su mano empuñada. Esto es un puño. Se llama puño. Y él tiene su mano empuñada. No tiene zapatos. Cuando alguien no tiene zapatos, decimos él está descalzo. Descalzo significa sin calzado, sin zapatos. En la siguiente noticia, la gatita observa que hay una caja. Esta es una caja donde adentro hay muchos gatitos. Posiblemente son gatitos recién nacidos. Son pequeñitos. Y alguien parece que abandonó a estos gatitos. Alguien los dejó en una montaña de basura. Esta es una montaña de mucha basura. A esto le llamamos abandonar a un animal. Bueno, en este caso, a 5 animales. Parece que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 animales, 5 gatitos dentro de esta caja. Y esta es una noticia triste para la gatita Bajira. En la siguiente noticia
hay un perrito, un perro que está llorando también, llorando. Podemos ver una lágrima, una gota de llanto, de lágrimas que sale de sus ojos y él tiene los ojos cerrados muy triste. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. ¿Por qué está triste este perrito? Este perrito está triste porque parece que el dueño del perro, lo dejó amarrado. Aquí está él amarrado en algún lugar en la calle. Parece que este humano que conduce este automóvil, él no quiere más a este perrito. No quiere más a este perrito. Entonces lo dejó amarrado a un poste. Este es un poste. Es como una cerca. Hay una cerca en algún lugar y el dueño lo piensa dejar ahí para siempre. Como decir, hasta nunca, perrito, hasta nunca. Y esta es otra noticia muy triste, un perro abandonado. Creo que esta es una carretera y aquí está en algún lugar en el campo. Veamos la siguiente noticia. En la siguiente noticia hay unos hombres que han matado a un elefante. Este hombre sostiene en su mano un colmillo del elefante. Es como un diente muy largo. Esto se llama colmillo. También los dientes de los perros se llaman colmillos o los dientes de los leones. Pero es un diente que es afilado, como triangular. En este caso, estos hombres, ellos mataron a este elefante solamente para obtener sus colmillos, porque luego ellos van a vender estos colmillos a cambio de dinero, a cambio de mucho dinero. Estos colmillos cuestan muchos dólares, cientos de dólares posiblemente. Vemos que este hombre acá tiene un machete. Este es un machete. Es como un cuchillo para cortar, pero más largo. Este es el machete. Y este otro hombre tiene un arma de fuego en su mano. Esta arma de fuego posiblemente sea un AK-47. Y con esta arma AK-47, él mató al elefante y después su compañero le cortó el colmillo o los colmillos, los dos, ¿no? De esta forma, algunos hombres matan rinocerontes y elefantes solamente para obtener el marfil. El material de este hueso se llama marfil.
Este hombre tiene un pañuelo amarrado en su cabeza, un pañuelo. A estos hombres se les llama cazadores. Cazadores, ellos están cazando animales, pero son cazadores furtivos. Furtivos quiere decir que son ilegales. Son cazadores ilegales. Ellos no son cazadores, no tienen un permiso para cazar. Son cazadores ilegales o cazadores furtivos. También vemos otra noticia donde algunos hombres están haciendo una pelea de gallos, El gallo es el macho de la gallina. La gallina es la hembra, es la femenina, la gallina, y el gallo es el macho, es el masculino. Entonces, estos gallos están peleando y es posible que alguno de ellos pueda morir en esta pelea. O por lo menos quedan heridos, como con sangre. Con sangre. Tal vez no van a morir en ese momento, pero van a quedar muy lastimados, muy lastimados. Podemos ver que estos hombres están dando ánimos a los gallos para pelear. Y estos hombres tienen dinero también. Hay algunos billetes y monedas porque ellos están apostando. Apostar es decir, por ejemplo, oh, yo quiero que este gallo gane. Yo creo que este gallo es más fuerte, más fuerte. Entonces voy a apostar $100, por ejemplo, $100. Si este gallo gana, entonces yo obtengo $200, por ejemplo, $200. Y este hombre dice, no, yo pienso que este gallo es más fuerte, más fuerte. Y yo voy a apostar $500, $500. Y si este gallo gana, yo voy a ganar $1,000. Entonces, todos estos hombres están apostando dinero, pero a ellos no les importa la vida de estos gallos. No les importa si los gallos son felices o no son felices, o si los gallos mueren. A estos hombres solamente les interesa el dinero, solamente esto. Hay otra noticia donde hay un torero. A este hombre se le llama un torero y él acaba de matar a un toro. Este toro ahora está muerto. Podemos ver una espada que está clavada, ¿no? Está clavada en la espalda de este pobre toro. El toro está muerto. Y esta es una forma de entretenimiento en España y en México y algunos otros países de Latinoamérica. Pero no todas las personas están de acuerdo con esta forma de entretenimiento. Muchas personas piensan que esto es cruel. Unas personas dicen, oh, esto es un deporte.
Y esto es una tradición para nosotros, una tradición de mis abuelos, de mis padres. Es una tradición, es cultura. Y otros dicen, esto es un deporte. Pero muchas personas dicen, no, esto no es un deporte, esto es crueldad hacia los animales, es maltrato animal. ¿Tú qué piensas? Escribe acá en los comentarios abajo si tú piensas que esto es un deporte o si esto es crueldad animal. Déjame tu comentario. Vemos que este torero hay personas que le lanzan flores. Podemos ver muchas flores. Y las personas dicen, bravo, bravo, bravo torero, bravo torero. Las personas que ven estos espectáculos, ellos están felices cuando el torero puede vencer al toro. Porque hay ocasiones cuando el toro puede matar al torero. Es el toro el que vence. Entonces, es un trabajo arriesgado también. Es un trabajo arriesgado. Muchos toreros a veces mueren en este tipo de actividades o al menos quedan heridos porque el toro con sus cuernos puede también herir, herir o también puede matar al torero. Es posible. Y en otra noticia, recordemos, la gatita Bajira está viendo las noticias. Hay un perro que duerme en la noche afuera de la casa. Él está afuera de la casa, no está adentro de la casa. Podemos ver la gran ciudad, la ciudad con muchos edificios y podemos observar la luna también. Entonces es claro que esto es de noche. En realidad, la mayoría de todos los perros del mundo son perros de las calles. No tienen una casa para vivir. En el video donde yo hablo de 40 datos curiosos sobre los perros, yo explico que un 80% de todos los perros del mundo o un 75% viven en las calles, son perros callejeros. Este perro parece triste, no tiene alguien que le dé comida, alguien que lo alimente. Entonces ahora Bajira apaga la televisión, utiliza el control remoto, así como este es un control remoto, y ella apaga la televisión. ¡Clac! Hace el control remoto. Ahora la televisión está apagada. La pantalla está totalmente en negro, totalmente en negro. Y el rostro, la cara de la gata parece que está muy preocupada o muy triste. Y dice la siguiente frase. Y el animal, entre comillas, y el animal es uno. Y está llorando. La gatita está llorando ahora también. Dice, ¿y el animal es uno? O sea, la gata es un animal, pero está analizando ella que el que se comporta como animal es el hombre, los seres humanos.
Y este fue el mensaje de este segundo episodio de la serie de Webtoon llamada Bajira y yo. El dibujante de esta serie de cómics se llama Nadim. Y si tú vas a la página de Webtoon, tú puedes seguir a este dibujante, Nadim, y decirle: me gustan tus dibujos, me gustan tus cómics. Y también te pido que en este video digas: me gustan tus videos, Ismar. Y este fue nuestro episodio de hoy. Espero que a ti te haya gustado. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.